Consulta Popular 2024. Reconocer el arbitraje internacional como un método para solucionar controversias en materia de inversión es una de las reformas constitucionales que planteó el gobierno en la consulta. Esto quedó prohibido en la Constitución de Montecristi. Esta pregunta está en el casillero D en la papeleta de la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Si este mecanismo se aprueba, se promueve, según el gobierno, la inversión extranjera. Es una forma de ofrecer seguridad jurídica para los inversionistas que, recelosos ante los fallos de la justicia local en casos de discrepancias, exigen instancias extranjeras confiables para resolverlas. Por ejemplo, la Corte de La Haya en Países Bajos, la Cámara de Comercio de París o el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Chile. La tendencia mundial es a incluir este tipo de mediaciones. En Ecuador, la figura del arbitraje internacional existió hasta la Constitución de 2008, cuando el correísmo la prohibió. El gobierno de Rafael Correa incumplió contratos con empresas petroleras como Burlington, Murphy y Oxy, lo que le ha valido perder demandas en tribunales internacionales por cerca de $2.000 millones. Otras 86 demandas internacionales siguen activas y tienen relación con tributos, contrataciones, petróleo, electricidad, medio ambiente e infraestructura pública. Que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional, ya lo vieron, es uno de los puntos del referendo. ¿Qué implica esto en caso de ser aceptado? Lo analizamos en estos momentos con el doctor Álvaro Galindo Cardona, ex decano de la Facultad de Derecho de la UDLA y experto en arbitraje internacional, y también con la doctora Patricia Vera, máster en arbitraje y litigio internacional, y también directora del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. Empiezo con usted, doctora. En caso de que gane el sí, ¿cuáles son las ventajas para el Ecuador en materia de arbitraje internacional? Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, inicialmente la ventaja sería que esto generaría un marco jurídico más estándar y neutral para darle confianza a los inversionistas. Daría una muy buena imagen de nuestro país hacia la comunidad internacional por cuanto se demuestra una seguridad jurídica en el ámbito de las inversiones, que además no solamente es algo positivo para los inversionistas, sino también para el propio Estado. Ahora, doctor Galindo, ¿qué pasa si gana el no? No pasa mucho, básicamente quedan las cosas como están. La norma del artículo 422, tal y como ha sido, de la Constitución vigente, tal y como ha sido interpretada por la Corte Constitucional. Doctor, perdón que le interrumpa, le tengo que cortar unos minutos, ya volvemos con ustedes. Vamos ahora a escuchar al secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, que en estos momentos está dando declaraciones. Fueron las palabras del secretario de Comunicación del Gobierno, Roberto Izurieta. Ha dicho que se van a pronunciar mañana, una vez que se conozca el resultado de esta consulta popular y referendo 2024. Él ha preferido ser cauto en ese tema. Seguimos con este análisis sobre la pregunta de reforma a la Constitución. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales y también en el ámbito comercial? Le preguntaba, doctor Galindo, en caso de que gane el no, ¿qué panorama le espera al país? Básicamente, la norma constitucional vigente del artículo 422 queda intacta, no hay una reforma a esa disposición. Por lo tanto, el candado constitucional que ha sido ya interpretado por la Corte Constitucional actual como un impedimento para que el Estado ecuatoriano pueda negociar tratados internacionales en materia de inversión o tratados comerciales que tengan capítulos de inversión, queda vigente. Lo que quiere decir que ni esta administración ni cualquier otra administración que venga en el futuro va a poder sentarse con socios comerciales en la región o en cualquier país del mundo a intentar ofrecer a través de un tratado internacional un arbitraje internacional en materia de inversión. ¿Ese sería entonces el mensaje, doctora, en caso de que gane el no en esta pregunta? Sí, efectivamente. El escenario se mantendría como ha estado desde el año 2008, que se mantendría con la Constitución de Montecristi, y eventualmente el arbitraje internacional continúa de alguna manera, si bien es cierto no a través de tratados de inversión, pero sí a través de contratos que se firmen entre algún privado y el Estado.
¿Se mantendría, dice usted, el panorama que tenemos en el país desde el 2008, cuando se eliminó esta figura del arbitraje internacional en la Constitución? Eso significa, frente a las inversiones, eso significaría que Ecuador sigue siendo un país sin inseguridad jurídica para inversiones. De alguna manera, el marco jurídico para un inversionista va a ser mucho más estable y seguro si es que el Estado no entra a ser juez y parte en el momento de que surja una controversia. Por eso es que la mayoría de países en nuestra región y a nivel mundial se someten a arbitrajes de inversión, arbitrajes comerciales, para generar un marco neutral en el evento de que hubiera un incumplimiento o algún tipo de controversia entre el Estado y el inversionista. Es decir, que esto significaría que no hay confianza en la seguridad del Ecuador, en la seguridad jurídica, hablando específicamente del sistema judicial. Es una de las razones, y no solamente en el Ecuador, es decir, los inversionistas extranjeros que invierten en países que tienen sistemas judiciales domésticos débiles, buscan tener la opción de tener acceso a un tribunal internacional que sea neutral, que sea imparcial, para resolver potenciales controversias que surjan con el Estado que recibe la inversión, en este caso el Estado ecuatoriano. Eso es la norma común en el contexto de las naciones a nivel internacional. El Ecuador ha decidido mantenerse al margen de ese contexto y es una decisión que ha sido el resultado de, al parecer, lo que puede ser la votación del día de hoy. Pero históricamente, hablando un poco de los antecedentes del país en materia de inversiones, significa, doctor, que en caso de que gane el no, se confirma que Ecuador es un país sin seguridad jurídica. A ver, hay países como por ejemplo Brasil, que con las dimensiones que tiene una economía como ese Estado, no tienen este tipo de tratados. Pero llegan inversiones. Llegan inversiones porque de alguna u otra manera el inversionista extranjero confía en esa administración de justicia doméstica y porque confía en que hay un equilibrio de poderes, una separación de poderes, confía en que el Ejecutivo no va a intervenir en la función judicial, confía en que probablemente por temas de corrupción no va a tener problemas a la hora de resolver una controversia. Eso es algo que un inversionista extranjero puede cuestionarse cuando trae su capital al territorio ecuatoriano y por eso esta es solamente una herramienta, no es la solución para poder mitigar de alguna manera el riesgo que mide un inversionista extranjero al llevar su capital a un Estado como el ecuatoriano. Lo dice el doctor Galindo, esta es una herramienta. ¿Cuáles otras faltarían para que en Ecuador se genere ese ambiente adecuado para las inversiones extranjeras, doctora? Si gana el no en esta pregunta, y así lo confirmaría el Consejo Electoral, no contaríamos con este mecanismo como lo venimos haciendo desde el año 2008. Entonces, ¿qué hacer en otros aspectos? Efectivamente, se mantendría como ha estado dentro en el marco jurídico actual. Lo que se podría hacer es firmar contratos comerciales que se han venido firmando también entre el Estado y partes nacionales o internacionales, pero no a través de un tratado bilateral de inversión, sino simplemente a través de un contrato macro y que se va adecuando y ajustando a las necesidades específicas de cada caso. Ahora, algo interesante que hay que mencionar es que aunque se tiene esta idea de que el arbitraje de inversión podría ser beneficioso solo para los inversionistas, en muchos casos también lo es para el Estado. De hecho, el Estado ecuatoriano han habido casos en los que se han disminuido los daños porque se ha comprobado también que del lado del inversionista hubieron actos de corrupción. Entonces es un mecanismo que al final del día favorece no solo al inversionista, sino también a los estados. Ahora, estas otras opciones que mencionaba Patricia no han funcionado, doctor, en el tiempo, por más que en los últimos años se ha incrementado la firma de más tratados comerciales con más países y se ha aumentado, por ejemplo, también la oferta exportable en ese sentido, hablando en materia de inversión. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en la región? Colombia en 2023 registró una inversión extranjera directa de 13.000 millones, Chile de 20.000 millones y Perú, país vecino también, 30.000 millones versus los 600 millones que llegaron el año pasado a Ecuador por inversión extranjera directa. ¿Se necesitaba entonces realmente este mecanismo de arbitraje internacional o en la región se lo ha posicionado para que realmente inversionistas puedan llegar al Ecuador, aterrizar en el Ecuador? A ver, lo que sucede en esa comparación en cuanto al ingreso de capital extranjero en la región es que los países que menciona Juan Carlos son países que tienen la posibilidad de ofrecer al inversionista extranjero otros elementos que el Ecuador no ha podido ofrecer. ¿Como cuáles? Como por ejemplo la estabilidad jurídica.
Si usted se fija en los datos de Colombia, un país que ha sido altamente demandado en arbitrajes internacionales en los últimos 5 años, ha ganado varios de esos casos, la mayoría de ellos, porque ha logrado demostrar que el Estado ha tomado medidas que no han sido discriminatorias contra inversionistas extranjeros, ha logrado demostrar que no ha tomado medidas solamente para atacar a un sector de una inversión, sino medidas para proteger la salud pública, para proteger el medio ambiente, para proteger el acceso a la salud, etcétera. Entonces, es muy diferente el escenario que un inversionista percibe en el Ecuador, donde hay cambios tributarios permanentemente, donde no hay una estabilidad para los próximos 15, 20, 30 años, que es lo que sucede normalmente en este tipo de inversiones en el sector de hidrocarburos, de la minería, etcétera. Son inversiones de largo plazo y por lo tanto el inversionista está buscando una estabilidad no solamente normativa, sino también en donde haya una estabilidad de seguridad jurídica, una estabilidad de seguridad física a las inversiones. Y con eso, doctora, en caso de que gane el sí en esta pregunta, en la pregunta D, ¿se lograría ese ambiente de seguridad jurídica o avanzar un poco en materia de seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros? Sin duda alguna. En el caso de Perú, por ejemplo, el arbitraje va a la par su crecimiento de la inversión extranjera que va llegando no solamente para proyectos hidrocarburíferos o de minería o en general para invertir en el país. Eso generaría y abriría las puertas a que haya una confianza en nuestro sistema jurídico y además que denote una transparencia por parte del Estado hacia la comunidad internacional de que está abierto a someterse ante la decisión de un tercero imparcial, internacional, porque obviamente eso es el arbitraje, ¿no? Someternos a la decisión de un tercero. Si gana el no en esta pregunta, doctora, la plata no va a seguir llegando al Ecuador, como hace poco lo mencionaba, en comparación a otros países de la región. Va a seguir llegando inversiones muy bajas, por menos incluso del 1% del PIB, menos de $1.000 millones al año. Yo creo que se mantendrían los números y las estadísticas que tú nos has compartido. Evidentemente tendríamos que ver otras formas de atraer la inversión, pero el no tener este respaldo de poder acceder a un arbitraje de inversiones sí que nos quita muchas oportunidades. Y hay populistas, doctor, que dicen que no se puede atentar contra la soberanía aprobando o estando de acuerdo con el arbitraje internacional, pero somos tan soberanos que realmente nadie nos regresa a ver. A ver, yo creo que el someter disputas con inversionistas extranjeros a un sistema como el arbitraje internacional no es una renuncia a la soberanía, es un ejercicio de la soberanía. Y ¿Por qué razón es un ejercicio de la soberanía? Porque el Estado, representado por la actual administración o por la que venga en el futuro, puede elegir o no negociar tratados internacionales que tengan disposiciones de arbitraje internacional. Esa es una opción y ese es un ejercicio soberano del Estado. En este momento el Estado no puede hacer ese ejercicio soberano porque está prohibido de hacerlo por una norma constitucional, lo que limita el ejercicio de la soberanía por parte de la República del Ecuador. En ese sentido, doctor, si gana el no en la pregunta, todavía las empresas, las compañías que de alguna manera, sobre todo en el ámbito tecnológico, que estaban esperando un mayor intercambio comercial o de conocimiento incluso, no solo de plata, no solo de que vengan capitales frescos del exterior a invertir en el Ecuador, sino también de intercambio de conocimientos. Estas grandes compañías tecnológicas que ya están en varios países de la región no podrían venir, ¿o sí? Yo creo que podrían venir y muchas veces harán su análisis de riesgo, harán su due diligence para saber cuál es el estado de la situación en esa jurisdicción y pues puede ser una inversión que finalmente por el alto riesgo puede resultar más cara para el Ecuador, porque lo que hacen los inversionistas es tomar, por ejemplo, previsiones a través de seguros de alto riesgo, por riesgo político, y eso encarece la inversión. Lo que hace un sistema como el arbitraje internacional de inversiones es disminuir el riesgo y por lo tanto va a hacer que esa inversión extranjera sea más barata para el Estado que la recibe. Es una póliza finalmente de seguro contra riesgo político. Claro, y doctora, si gana el no en esta pregunta, planteándonos un poco ese panorama, significaría que afuera los inversionistas consideran que aquí no se puede confiar en la justicia ecuatoriana, en la justicia doméstica.
Es que justamente el arbitraje nace como un sistema de descongestionamiento de la función judicial, no solo en este país, sino en todos los países a nivel regional. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El arbitraje sí genera confianza y, como lo comentaba Álvaro, uno escoge por ejercicio de su soberanía, en el caso del Estado, someterse ante un tercero imparcial independiente. Eso quiere decir que si es que los inversionistas pensaban venir acá o traer una inversión, tienen que tomar en cuenta que podría haber un mayor riesgo y además que en el evento de que exista una controversia, van a tener que someterse ante un tribunal de justicia local, que vendría a ser justamente el Estado juez y parte. Es por eso que una de las ventajas que se ha destacado siempre del arbitraje es el tener a un tercero imparcial, independiente, en este caso que no pertenezca a ninguna de los poderes del Estado, para juzgar en el momento en que surja una controversia, que además de esa controversia podría ser que afecta para el Estado también. Sí. Entonces, finalmente es una ventaja someterse a un arbitraje de inversión, es una ventaja no solo para el inversionista, sino como para el Estado. Como Álvaro lo mencionó, en el caso de Colombia han ganado muchos arbitrajes de inversión y en el caso nuestro también. Lamentablemente hubo una campaña que se encargó de desprestigiar al arbitraje durante muchos años en base a 2 o 3 casos puntuales, pero no se está viendo o no se vio el resto de ventajas de arbitraje que incluso nos han favorecido a nosotros como Estado ecuatoriano. Y doctor, entonces, con base en lo que dice Patricia, más allá del análisis o de lo que aquí estamos hablando ahora en este espacio, la plata no llega, las empresas que se van a otros países de la región no vienen. Ese es el hecho, más allá de lo que podríamos decir. Incluso, como le mencionaba anteriormente, no solo hablando del dinero, sino también de la tecnología que tanto se la necesita ahora. Sin duda. Y los ejemplos que usted da son paradigmáticos porque la transferencia de tecnología es lo que ayuda a que un Estado, a través de su propio capital humano, pueda desarrollarse y competir en un mundo que hoy en día requiere de mano de obra capacitada, de la gente con un buen nivel de educación, y la inversión extranjera, sin lugar a dudas, promueve ese desarrollo. Por lo tanto, yo creo que lo que tiene que hacer la ciudadanía, cualquiera que sea el resultado de esta consulta popular, en particular con este tema, es mirar este asunto como un tema de desarrollo económico del país, como un tema de seguridad jurídica, no solamente a la inversión extranjera, sino a la inversión local, porque los inversionistas nacionales también se están cuestionando esa relación que tiene el Estado en general, no solamente con la inversión extranjera, sino también con la inversión nacional. Gracias a Patricia Vera y a Álvaro Galindo por sus posturas relacionadas a la pregunta de la consulta popular sobre el mecanismo de arbitraje internacional para que se reforme la Constitución en ese